Exacto, o sea, recuérdenlo. Recuerden, hay pico probulatorio de LH durante la fase lútea. Lo que está en blanco es fase lútea, lo que está en amarillo es fase lútea. En este momento, la línea lila es LH. Durante este tiempo, ¿hay pico probulatorio de LH? No, ¿verdad? Entonces, hay la reanudación de la meiosis. La LH está ocasionando que se reanude la meiosis. No, ¿verdad? Entonces, no hay reanudación de la meiosis durante la fase lútea. ¿Por qué? Porque las concentraciones de progesterona son altas. Al estar altas, entonces, hay un mecanismo de retroalimentación negativo, ¿verdad? Para que no se dé la elevación en la concentración de hormonas. ¿Qué hormona? Los estrógenos. Entonces no se da el pico preovulatorio de LH. ¿Vale? Entonces durante la fase lútea no hay elevación en la concentración de LH. ¿Hay elevación en la concentración de FSH durante la fase lútea? Pregunta. ¿Cómo, perdón? ¿Hay elevación en la concentración de FSH durante la fase lútea? No. Hay cíclicos, ¿no? Pequeñas elevaciones. A ver. Otra vez allí. ¿Hay elevación en la concentración de FSH durante la fase lútea? Ahí están viendo el esquema. No hay, pero por pulsos. Entonces, sí hay, recuerden ustedes que sí hay elevación en la concentración de FSH. Recuerden que cada elevación en la concentración de FSH ocasiona que haya un reclutamiento de folículos. Esta elevación de FSH que se da poco después del estro, ¿ya? Ocasiona que un grupo de folículos sean reclutados, ¿verdad? Y después, ¿por qué bajan las concentraciones de FSH? Porque recuerden que a partir de este grupo que es reclutado, ¿verdad? Para continuar su crecimiento, se debe dar, después del proceso de reclutamiento, debe haber un proceso de selección folicular, donde un folículo, ¿verdad? Si estamos hablando para el caso de la vaca, donde un folículo es seleccionado a continuar con su crecimiento. Y ese folículo se encarga de la secreción de estradiol y algo muy importante para este momento, de la secreción de hormona inhibina. ¿Cuál es la función de la hormona inhibina? Pregunta. Es inhibir a FSH. Muy bien. Lograr el pico de LH. Es la función de la hormona inhibina es precisamente disminuir, ¿verdad? O bloquear la secreción de FSH. Entonces aquí hay una baja en la concentración de FSH porque se está produciendo inhibina, ¿de acuerdo? Pero recuerden que el folículo, cuando crece en un medio en el cual la concentración de progesterona es alta, porque estamos hablando de la fase lútea, ¿ah? Finalmente va a pasar por el proceso de atresia folicular. Cuando se atresia, ¿qué es lo que sucede con él? Deja de producir hormonas, entre ellas inhibina. Al dejarse de producir inhibina, ¿qué es lo que sucede con la concentración de FSH? Otra vez se eleva. Y esta ocasiona que un nuevo grupo de folículos sea reclutado. ¿De acuerdo? Entonces, así es como va a estar influyendo, ¿verdad?, las gonadotropinas
sobre la gametogénesis. Recuerden, FSH y LH sí se encuentran, tan basales. Principalmente se va a mantener LH en forma basal. La FSH va a tener elevaciones a lo largo de la fase lútea, ¿verdad? Dependiendo del desarrollo folicular, ¿sale? Y entre estas dos, obviamente que no pueden hacer que se reanude el proceso de ovogénesis. Para que se reanude el proceso de ovogénesis, tiene que haber un pico preovulatorio de LH, el cual no se da porque estamos en fase lútea, ¿de acuerdo? Entonces, allí no hay influencia. Pero ahora, con la siguiente, y esto ya casi lo dijimos, ¿cómo es que las gonadotropinas tienen influencia sobre la foliculogénesis durante la fase lútea? Reclutar los nuevos folículos cuando se deja de producir inhibina y se vuelve a producir FSH. Muy bien, ese por parte de FSH. Entonces, FSH va a tener elevaciones en su concentración, que como dijo su compañero, va a ocasionar que haya reclutamiento folicular. Si crece un folículo y se hace un folículo dominante, secreta altas cantidades de hormona inhibina y entonces la FSH se disminuye, ¿verdad? ¿Qué le va a pasar a ese folículo dominante que está creciendo durante la fase lútea? ¿Qué le sucede? Héctor dice, se va a desarrollar más que el resto, sí, pero ¿qué le va a suceder? Al final de cuentas, ¿qué le va a suceder a ese folículo que ya es dominante, ¿verdad? Y que ya es más grande que sus compañeros de grupo, ¿verdad? ¿Qué le sucede a ese folículo que crece durante la fase lútea? Se va a atreziar. Muy bien, señorita, ¿verdad? Entonces, a ese folículo que está creciendo, que ya pasó por el proceso de reclutamiento junto con sus compañeros, ya pasó por el proceso de selección, ahora ya es un folículo dominante, ¿verdad? Ya está a un paso de ovular, pero está creciendo durante la fase lútea. ¿Qué hormona está en altas concentraciones durante toda la fase lútea? Progesterona. ¿Y qué ocasiona sobre ese folículo dominante? Le provoca atresia folicular. Muy bien, ¿verdad? Entonces, ¿cómo están las gonadotropinas? Pues FSH tiene elevaciones, LH está baja. Al estar baja, ¿verdad? Y nada más tener secreción tónica o constante, no puede darse el pico preovulatorio de LH. Y entonces, la foliculogénesis se tiene que reanudar un nuevo proceso. Se atresia ese folículo y tiene que salir una nueva onda de desarrollo folicular. Entonces, no hay ovulación durante la fase lútea. Hay una formación de un cuerpo lúteo producto de ese folículo dominante que se atresió durante la fase lútea. Voy a repetir, doctor, perdón. Sí, hay la formación de un cuerpo lúteo a partir de ese folículo que se atresió durante la fase lútea. No. No, no se puede, porque no hay ovulación, entonces no hay una formación de un cuerpo lúteo. Ya hay un cuerpo lúteo, ¿verdad? Porque estamos hablando de la fase lútea, pero dentro de la fase lútea sí hay un proceso de foliculogénesis, pero esa foliculogénesis no llega hasta la ovulación y por tanto no se puede dar la formación de otro cuerpo lúteo durante ese tiempo, porque no hay ovulación, ¿verdad?
Sin embargo, sí hay un cuerpo lúteo que se formó antes de este proceso. ¿Cómo estaría la esteroidogénesis durante la fase lútea? Concentraciones bajas ¿Concentraciones bajas de qué? de estrógenos. Bien, concentraciones bajas de estrógenos. ¿Qué más? No entiendo. Sí, ¿qué otra hormona esteroide se encuentra durante la fase lútea? La prostaglandina F2 alfa, pero eso ya casi es como al final de la fase. Ok, sí. Ese es un ácido graso. Pero un esteroide. ¿Qué otra hormona esteroide? La obvia. Estradiol. Estradiol, que ya dijo su compañero. Y la que dice aquí su compañera Carla, ¿verdad? Progesterona. Progesterona está en altas concentraciones. Y el estradiol tiene elevaciones que no son significativas. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que si hay desarrollo folicular, que si hay formación de un folículo que puede ser dominante, pero no ovula. Si no ovula, entonces no se puede diferenciar, no hay diferenciación. Si no hay diferenciación de ese folículo hacia la ovulación, no puede sintetizar altas concentraciones de estrógenos. Sí va a haber estrógenos, pero no son suficientes como para causar ovulación, suficientes como para causar signología de estro. Entonces, ¿cómo es que las gonadotropinas tienen influencia sobre la esteroidogénesis durante la fase lútea? Pues entonces, FSH, ¿verdad? Está estimulando FSH y LH, ambas, ¿verdad? Están estimulando a las células de la granulosa y las células de la teca a sintetizar estrógenos que están en bajas concentraciones. Y la hormona luteinizante, como lo dijo desde el inicio su compañera, ¿verdad? A base de pulsos constantes, está haciendo que se forme el cuerpo lúteo y lo está manteniendo. Entonces, ¿cómo está influyendo el LH durante la fase lútea? Pues está manteniendo precisamente activo al cuerpo lúteo para que produzca progesterona, ¿de acuerdo? Sería así como se daría la lectura, y de la misma manera pueden ustedes hacer la lectura misma de, sí, como este ejercicio que acabamos de hacer de la fase folicular, ¿no? Entonces, ahí sí los dejo yo de ejercicio, de que hagan esto mismo con lo correspondiente para la fase folicular. Sería que ustedes se contesten cómo es que la fase folicular está influenciada por las gonadotropinas y estas a su vez influencian a la gametogénesis, ¿no? Y así, y luego con la foliculogénesis, y luego con la ovulación, luego con la formación del cuerpo lúteo y sobre la esteroidogénesis. Y van a ver que este pequeño párrafo encierra un gran trasfondo de información que hemos visto ya a lo largo del curso y que lo seguimos viendo y que vamos a ver todavía en esta parte ya de el ciclo estral. ¿De acuerdo? Bien, entonces, a nivel ovárico, ¿verdad? Nosotros conocemos que durante el ciclo estral va a haber la formación de folículos preovulatorios. Hace rato ya mencionábamos que durante la fase lútea sí hay la formación de folículos dominantes, pero esos folículos dominantes no se logran diferenciar hacia la ovulación. De cualquier manera, sintetizan estrógenos, ¿verdad? Sin embargo, cuando la hembra está en la otra fase, que ya sería la fase folicular, esos folículos preovulatorios, bueno, si se trata de especies polítocas, o el folículo preovulatorio, sintetiza altas concentraciones de estrógenos, de estradiol, ¿verdad?
Esos estrógenos tienen muchas funciones. Sería estimular el crecimiento uterino, ¿verdad? Se está preparando el aparato reproductor de la hembra para una eventual gestación, ¿de acuerdo? También estimula la conducta del estro, ¿verdad? Los estrógenos también modulan la adquisición de receptores para oxitocina a través del ciclo estral para que finalmente se dé la secreción de prostaglandina F2 alfa. Y recuerden que esa prostaglandina F2 alfa estimula la lisis del cuerpo lúteo, ¿sale? Durante ese proceso, si se da efectivamente la lisis del cuerpo lúteo por la secreción de prostaglandina F2 alfa, ¿verdad? Todas esas concentraciones altas de estrógeno van a ocasionar un pico preovulatorio de LH, el cual culmina finalmente en la ovulación del folículo preovulatorio. Después de esa ovulación, ¿verdad? Los restos que quedan del folículo van a formar el cuerpo hemorrágico. Y ese cuerpo hemorrágico finalmente tiene que pasar por un proceso de luteinización para formar el cuerpo lúteo. Y sabemos que el principal producto de secreción, la principal hormona, ¿verdad? Porque también sintetiza varias hormonas, va a ser la progesterona, que es la hormona predominante durante la fase lútea. Así como los estrógenos es la hormona predominante durante la fase folicular, ¿verdad? Esto hablando de hormonas esteroides, estradiol y progesterona. Una para la fase folicular y la otra para la fase lútea. Bien, también conocemos nosotros que la fase lútea tiene una duración que es variable, ¿no? Puede durar de 14 a 18 días aproximadamente y es totalmente normal. Ya dijimos que la duración del ciclo estral y por consecuencia sus respectivas fases lútea y folicular tienen una variación que va en función principalmente del número de ondas de desarrollo folicular que se presenten en cada ciclo estral, ¿vale? Que pueden ser de 2 o hasta 5 para el caso de vaquillas que se ha reportado. Bien, entonces durante esa fase lútea se tiene que dar la formación del cuerpo lúteo. Y ese cuerpo lúteo es una glándula temporal, ¿sí? Que se formó a partir del folículo que ya ovuló y que tiene que pasar por el proceso de luteinización. El folículo que ovula, ¿verdad? Sobre él tiene que incidir el pico preovulatorio de LH. Y ese pico preovulatorio de LH, aparte de estimular la ovulación o la ruptura propia del folículo para liberar el ovocito, ¿verdad? El óvulo ya en ese momento, también prepara al folículo para una eventual luteinización, es decir, que no solamente provoca la ovulación y hasta ahí termina su función del pico preovulatorio de LH. Es sumamente importante para iniciar el proceso de luteinización, ¿de acuerdo? El pico preovulatorio de LH ocasiona la ovulación y recuerden ustedes que esa ovulación se da de entre 24 a 30 horas posterior a ese pico, ¿vale? Después de lo que quede del folículo ovulatorio, va a formar el cuerpo lúteo. Y lo que quedó de ese folículo ya ovulado son principalmente las células de la teca interna y la granulosa, aunque también podemos encontrar restos, ¿verdad?, de fibroblastos, de células endoteliales. Pero lo que nos importa a nosotros principalmente para este momento es ver qué es lo que le sucede a las células de la teca interna
y a las células de la granulosa. Y conocemos que para el caso de las células de la teca interna, ¿verdad?, se van a transformar en células lúteas chicas, y las células de la granulosa se transforman en células lúteas grandes, ¿verdad? Y esto es gracias al pico preovulatorio que se dio, ¿verdad?, y que incidió para que se iniciara el proceso de luteinización, ¿vale?, sobre el folículo que ya ovuló, y posteriormente la secreción tónica o constante de LH sigue siendo necesaria para el mantenimiento del cuerpo lúteo. Si se inhibe esa secreción espontánea de la LH, de igual manera se va a estar afectando la vida media del cuerpo lúteo, ¿no? Y por tanto va a tender a ser un cuerpo lúteo de vida media corta, relativamente corta. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿hasta ahí alguna duda? ¿En qué tipo de células mencionó que se iba a convertir las células de la teca interna y de la granulosa? Las internas se forman en células lúteas chicas y las de la granulosa se diferencian hacia células lúteas grandes. Gracias. No, gracias a usted. Vamos a pasar entonces. Esta clase es muy rápida. Bueno, en cuanto a tiempo. Vamos a pasar a la lista.